Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube y a todos aquellos que se acercan a los contenidos a través de cualquier medio. Es un gusto, una alegría compartir nuevamente. Queremos dar continuidad a esta serie de vídeos que hemos llamado Hacia la oración incesante. Este sería el cuarto, donde buscamos arraigar, afianzar nuestra práctica de oración a la vez que sentamos fundamentos o destacamos temas, enfatizamos aspectos que ayudan a que la vida de oración, el estado de oración se haga permanente, frecuente. El antiguo anhelo de tantos padres del desierto, de tantos monjes, esicastas y cristianos, y también gente de otras religiones a lo largo de la historia, ese antiguo anhelo de vivir unidos a la presencia de Dios, que necesita de este estado de atención que implica la ferviente oración. En eso andamos, tratando de fundamentar, arraigar y destacar ciertos conceptos relativos a este tema. Este sería el cuarto vídeo, de esta última etapa. Hemos puesto los tres vídeos anteriores dentro de una lista general que tiene muchos, algo así como 60 vídeos, de lo que eran las prácticas sugeridas, ¿m? Desde el año 2021. Entonces hemos agrupado todo ahí y los más nuevos los tienen al principio de la lista de reproducción. Muy bien, manos a la obra. Primero que nada, buscar la actitud orante, que es silencio, que es presencia, que es permanecer conscientes en la ermita interior, en una cierta actitud de entrega, de permitir, si Dios quiere, que la gracia actúe a nuestro través, tanto para comunicar como para recibir lo que se comunica. La actitud orante es fundamental. Uno se puede ayudar de distintos recursos, cada uno sabe cuál. Por ejemplo, las imágenes nos ayudan a evocar un registro, una sensación de contacto con lo sagrado, las imágenes. También puede haber objetos, ¿no? Objetos que al sostenerlos, al tenerlos con nosotros, nos ayudan a recordar también esta conexión que tenemos siempre con la fuente de nuestra vida. Y por supuesto, el signo de la cruz, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. No se trata entonces de hacer idolatría con las imágenes o con los objetos, sino de utilizarlos como ayuda para evocar un cierto estado interior. Bueno, en los próximos vídeos quiero abordar el libro quizás fundamental que nos ha traído a estas cosas, al esicasmo, a la búsqueda de la oración, que es el famoso Memorias de un peregrino ruso, aunque tiene variaciones en su título. Entonces, nos proponemos abordar los cuatro relatos de la primera edición
en este librito que nos regalaron una querida amiga, Memorias de un peregrino ruso. Quiero ir leyendo los relatos por párrafos y a ir comentando cosas, con tranquilidad, con paciencia. Esta edición incluye los escritos de los santos padres a que hace referencia el texto. Es un libro de ediciones del Peregrino que se hizo en Rosario, en Argentina, hace ya muchos años. Ya vamos a buscar cuál. Eh, el peregrino ruso ha servido, el librito El peregrino ruso ha servido a muchísima gente en todo el mundo, en Oriente y en Occidente, para acercarse a la oración de Jesús. Fue un gran vehículo de difusión de la oración de Jesús, de su práctica y por ende del esicasmo. Esicasmo nunca mejor plasmado que en la filocalía. Filocalía que lleva el peregrino ruso consigo en gran parte del relato. Entonces vamos a ir con paciencia y posteriormente, si Dios quiere, abordaremos otros libritos que también consideramos fundamentales para la espiritualidad que transmitimos en el blog, en la Fraternidad del Santo Nombre. Sentando las bases, repasando, quedándonos con los cimientos. En eso está. A ver cómo nos sale. Narración primera. Yo soy, por la gracia de Dios, un hombre cristiano, por mis actos, un gran pecador, por mi condición, un peregrino desamparado y de la clase social más baja, que marcha errante de un lugar a otro. Son mis bienes los siguientes. En el hombro, una bolsa con pan seco y debajo del brazo, la Sagrada Biblia. Eso es todo. Eso es todo. Me detengo aquí. Este primer párrafo es importante porque nos marca, nos señala varias cosas. Fíjense, él se llama cristiano, se reconoce cristiano, es decir, ¿qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Por sus actos, un gran pecador. Cuando yo leo esto, me reconozco un gran pecador. Pero hoy en día quisiera enfatizar que esta palabra tiene que ser entendida de manera más amplia y profunda que en un sentido estrictamente moral o de cumplimiento de cierta ley. Entendemos a esta palabra como el acto de sentirme y de comportarme separado de Dios. Me siento alguien independiente de Dios. Por lo tanto, capaz de hacer las cosas por mí mismo. ¿Mm? Esta separación de la fuente de mi vida, esta separación de mi origen, por lo tanto sentirme solo en un mundo hostil, es el pecado. Es la condición en la cual he abandonado mi naturaleza original. Hemos abandonado como especie nuestra naturaleza original. En vez de vivir en la presencia de Dios, en la conciencia de estar envueltos por Él, sostenidos por su mano, nos hemos creído la gran cosa. Nosotros podemos, nosotros somos capaces, etcétera, sin la ayuda de Dios. Esto es, a mi criterio, desde mi punto de vista, el gran pecador que todos tenemos. Más allá de los actos particulares en los cuales dañamos a otros,
no expresamos el amor que nos habita, nos olvidamos de Dios, de ser auténticos, nos toman las pasiones como la avaricia, el egoísmo extremo, etcétera. Entonces, él se reconoce un seguidor de Cristo por la gracia, pero por sus actos un pecador. También menciona que es un peregrino desamparado, es decir, no es alguien que tenga bienes, que pueda apoyarse en algo material, por eso dice de la clase social más baja, y marcha errante de un lugar a otro. Fíjense. Más adelante nos vamos a enterar de cómo él perdió a su esposa, de cómo se quedó en bancarrota sin nada, y cómo esta situación de pérdida total, de fracaso absoluto, incide y es decisiva para que el peregrino se comporte como se comporta a lo largo del relato, con una entrega a la búsqueda de la oración incesante absoluta. Él está totalmente determinado a encontrar a Dios a través de la oración. Pero no se olviden que él había fracasado en todo. Ya no podía aferrarse a las cosas del mundo. Nosotros no necesitamos perderlo todo para llegar a esa condición, a esa comprensión, a esa conciencia. Necesitamos, como decíamos en el primer vídeo de estos últimos, 3 vídeos atrás, necesitamos comprender que no hay nada en el mundo que nos dé la paz profunda. Es lo mismo. Eso nos deja en la misma condición que el peregrino, en situación de entrega, de búsqueda de Dios. Muy bien. Marcha de un lugar a otro, está en búsqueda. Son mis bienes, dice el peregrino, los siguientes. En el hombro una bolsa con pan seco y debajo del brazo la Biblia. Eso es todo. Cierto día fui a la iglesia, a misa para rezar. Estaban leyendo la epístola del apóstol a los tesalonicenses, en la que dice, orad sin cesar. Sentencia que se clavó en mi mente de una manera muy especial. Y yo empecé a pensar, ¿cómo es posible orar sin cesar cuando cada hombre necesita ejercitarse también en otras cosas para sostener su vida? Consulté la Biblia y allí, con mis propios ojos, pude leer lo que había escuchado. Quiere decir que hay que orar sin cesar, orar todo el tiempo en espíritu, elevando los brazos en actitud de plegaria en todo lugar. Está citando al apóstol Pablo, ¿no? Pensaba, pensaba y no alcanzaba a comprender. Les hago mención, fíjense que él tenía la Biblia como libro principal, en este caso como único libro, y remitía a este sagrado texto como la palabra de Dios. Entonces, el peregrino no estaba totalmente perdido, no estaba errante y desamparado en realidad, porque tenía una referencia indubitable para él. Él estaba seguro que allí se expresaba la palabra de Dios. Entonces, fíjense qué bueno esto, porque él acudía ahí y sabía ya lo que debía hacer. Más allá de que después pide referencia, pide ayuda para comprender la Biblia, él no dudaba de la palabra misma. Miren cuánta diferencia con la mayoría de nosotros, sujetos intelectuales, que a todo lo ponemos en cuestión. ¿Eso está mal? No. Bueno, pero así nos va. Porque este poner en cuestión las cosas, si es por la mente, no cesa nunca, no termina nunca. Mejor dicho, hasta que se termina la vida. Y ahí en el momento último se nos irán las dudas. Entonces, bueno, si podemos
Hacerlo antes, mejor. ¿Qué debo hacer? Pensé, dice el peregrino. ¿Dónde encontrar a alguien que pueda explicármelo? No es soberbio el peregrino, sabe que no comprende, sabe que no sabe. En ese sentido es sabio y busca orientación. Iré de una a otra iglesia, a las que son ponderadas por sus buenos predicadores. Quizá pueda encontrar allí la explicación. Y me marché. Había escuchado sermones buenos sobre la oración, pero solo eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Cómo hay que orar? ¿Y qué frutos da la oración? Pero ¿cómo progresar en ella? Nadie lo decía. Había sermones sobre la oración espiritual e ininterrumpida, pero cómo alcanzar tal oración no se enseñaba. Así que el escuchar los sermones no me llevaba a lo que yo esperaba. Por lo tanto, después de llenar mis oídos sin conseguir la comprensión de cómo orar sin cesar, dejé de escuchar sermones públicos y decidí buscar con ayuda de Dios a alguien experto y competente para pedirle, por mi irresistible deseo de obtener este saber, que me explicara la oración incesante. Esto nos pasa quizá cuando asistiendo a la Eucaristía escuchamos prédicas que no calan, no nacen desde la profundidad del predicador. En cierta manera, vivenciamos lo mismo que el peregrino. Se habla mucho, pero comprensión profunda poco. Entonces estamos ahí en una condición similar a veces. Largo tiempo marché de uno a otro lugar. Leía la Biblia y preguntaba si no había en alguna parte algún preceptor espiritual, algún maestro experimentado, un hombre de vida santa. Fíjense, qué interesante. Un hombre de vida santa. Maestro experimentado, es decir, que tenga experiencia en sí mismo. Eso buscaba. Después de mucho buscar, me dijeron que en una aldea cercana vivía, hacía ya mucho tiempo, un señor haciendo penitencia. Tiene en su casa una capilla, no sale ni va a ninguna parte, siempre reza a Dios y lee aquellos libros que tratan de la salvación del alma. Al oír eso, yo ya no caminaba, sino que corría hacia aquella aldea. Llegué y encontré al terrateniente. Permítanme detenerme. Aquí hay algunos aspectos que me interesan mucho de este párrafo. Por ejemplo, recuerden que en aquella época, siglo XIX, es decir, 1800 y algo, en Rusia se estaba produciendo un fenómeno muy particular en el colectivo social, sobre todo en las capas campesinas, en la gente común, un movimiento de mucha religiosidad que estaba siendo sostenido y fogoneado por monjes que vivían en los monasterios de Rusia, con una espiritualidad muy profunda que derivaba del esicasmo previo, que derivaba de la enseñanza de los padres filocálicos y que se fundaba en la oración de Jesús, en el esicasmo, en esa búsqueda de quietud que es interior y exterior. Esto había prendido ya en la población campesina. Era un pueblo, dicen, muy religioso, que practicaba con frecuencia la oración de Jesús. Entonces,
Ese es el contexto que tenemos que tener también en cuenta, por un lado. Otra cosa, dice, vivía en una aldea cercana hacía ya mucho tiempo un señor haciendo penitencia. Otra palabra que suele chocarnos mucho, lo mismo que la palabra pecado hoy en día, quizá por haber sido tan mal usadas estas dos palabras a lo largo de nuestra historia. La palabra penitencia, que tiene su origen también en la palabra pentos del griego, que como nos explican quiere decir o tiene que ver con el dolor del corazón, la compunción, es decir, la conciencia del mal que he hecho en mi vida. La compunción es un dolor que a la vez produce la dulzura. Cuando uno comprende lo que ha ocurrido en la propia vida, produce una dulzura emparentada con la redención. Me ha salido complicado, a ver cómo sería más simple. Cuando caigo en cuenta de lo mal que he obrado y me atrevo con coraje y verdad a mirar eso en mi propia vida, se produce un dolor, una punzada en el corazón. Ese es el pentós. Al aceptar esto, este dolor, suelen venir lágrimas, suele venir amargura, tristeza por ello, pero a la vez uno siente una suave alegría de sentirse redimido por esta misma comprensión. Es como si sintiéramos que hemos sido perdonados por Dios y, y que esta comprensión profunda de algún modo nos evitará la repetición de aquel mal que obramos. Ese mal que muchas veces no quisimos hacer, ¿no? Como nos dice San Pablo. Hago el mal que no quiero. Entonces, que viviera allí un hombre desde hace muchos años haciendo penitencia, alude a alguien que había comprendido esto y que además trataba de redimirse, de cambiar su vida. Fíjense, interpretar así la penitencia. He comprendido el mal que actuó en mí y de ahí en adelante vivo para cambiarme, para sufrir y padecer en el buen sentido la metanoia. Me he arrepentido y por lo tanto actúo ahora distinto o me esfuerzo por actuar distinto. Eso es hacer penitencia. No es solo, como hemos visto en algunas películas o leído en libros, hace penitencia, es decir, no come nunca, se golpea la espalda con un látigo o se arrodilla sobre piedras, ¿no? Imágenes un poco fantasiosas o muy parciales que han influido en lo que nosotros entendemos por el concepto de penitencia. O como nos pasaba cuando éramos niños, que íbamos a confesarnos, tocados por la culpa, muy diferente la culpa del pentós, muy diferente, tocados por un sentimiento de culpa que se nos había enseñado y entonces el confesor decía, como penitencia, ¿no? Como castigo, tenés que hacer tal cosa, rezar 5 Ave María. Fíjense qué simpleza. Qué poca profundidad que había allí. ¿Había buena intención? Muy probablemente sí. Pero claro, rezar 5 Ave María, porque así se te va a perdonar el mal que hiciste, es una especie de comercio que se entablaba con la divinidad, ¿no? Toda una cosa muy enrarecida que en nuestra cultura actual ya no podemos ni siquiera concebir. Bien, entonces. Distinta es la penitencia que busca la enmienda y que no es un castigo, que es una rehabilitación de nosotros mismos. Tengo que reparar el daño que hice. Ah, qué bien. ¿Mm? Entonces, eso tiene en su caso una capilla, fíjense qué quiere decir, ¿no? Que estaba consagrado ahí, el hombre tenía, nosotros en nuestras casas tenemos muchas cosas, pero difícilmente una capilla porque ha desaparecido como importante en nuestra vida el culto, el lugar de lo sagrado específico.
No sale ni va a ninguna parte. Nos quiere decir, yo lo interpreto que además no era alguien que se dispersara en muchas cosas. Era un esicasta. Bueno, al oír eso yo ya no caminaba, sino que corría hacia aquella aldea. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Preguntó. Oí decir, respondí, que usted es un hombre devoto y sabio. Por eso, en nombre de Dios, le ruego me explique qué significa lo dicho en los apóstoles. Orad sin cesar. ¿Y cómo es posible hacerlo? Deseo saberlo, pero de ningún modo alcanzo a entenderlo. El Señor permaneció un tiempo callado. Fíjense qué interesante. No respondió al acaso. Permaneció un tiempo callado. Me miró fijamente y luego dijo, la oración interior incesante consiste en la ininterrumpida elevación del espíritu del hombre hacia Dios. Repito, en la ininterrumpida elevación del espíritu del hombre hacia Dios. Para alcanzar el éxito en este dulce ejercicio, debes rogar constantemente a Dios para que Él te enseñe a orar sin cesar. Reza más y con mayor fervor. Y la oración misma te descubrirá ella misma cómo puede ser incesante. La oración misma te irá guiando. Eso necesita su tiempo. Después de decirlo, ordenó que se me diera de comer, me dio alimentos para el camino y se despidió. Pero no comprendí, dice el peregrino. ¿Qué pasa? ¿Querés salir? A ver un momento. Bueno, continuamos. El amigo Gino también quiere hacerse notar. Pero no comprendí, dice el peregrino. Está bien, no comprendí. Nuevamente emprendí la marcha. Yo creo que el peregrino entendía lo que se le decía, pero no atinaba a saber cómo producir esto en él. Nuevamente emprendí la marcha. Pensaba y pensaba, leía y leía, cavilaba y cavilaba, siempre sobre lo que me había dicho el Señor. Pero no pude entenderlo. Mas tanto era mi deseo de comprender que ni de noche dormía. Fíjense, esto lo hemos dicho en ocasiones. Pensaba y pensaba, leía y leía, cavilaba, no podía ni dormir. ¿Qué dice? Tanto era mi deseo de comprender. Nos pasa esto a veces, que nos falta el deseo necesario, suficiente, para que la oración arraigue. Como él lo único que quería era llegar a la oración incesante para vivir en Dios, como eso era lo más importante de su vida, ese deseo tan acendrado, tan fuerte, lo llevó a encontrar finalmente lo que relata en el libro, esa alegría profunda. A nosotros nos suele faltar ese deseo profundo porque la fuerza de nuestro deseo, nuestra fuerza concupiscible, está dividida en muchas cosas, en muchos intereses. Muy bien. Caminé unas 200 verstas, yo siempre me imagino leguas, allá en Argentina se usaba leguas en el campo, y entré en una gran ciudad, capital de provincia, y vi que allí había un monasterio. Paré en una posada y escuché decir que el superior de aquel monasterio era un hombre buenísimo, gran rezador y hospitalario con los peregrinos. Inmediatamente fui a ver. Me recibió cordialmente, me hizo sentar y quiso convidarme con algo. Ven esto, la influencia que los monasterios tuvieron en el pueblo en esa época en Rusia fue decisiva. Había padres espirituales y acudían a ellos. Santo Padre, le dije,
No necesito que me invite. Deseo que usted me instruya acerca de cómo puedo salvarme. ¿Cómo salvarte? Bueno, vive según los mandamientos, reza a Dios y te salvarás. Sentí decir que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo se ora sin cesar. Ni siquiera entiendo qué significa la oración permanente. Padre mío, se lo ruego, explíquemelo. Fíjense que la actitud del peregrino, Padre mío, se lo ruego, él siempre es humilde, reconoce que no entiende y además es humilde, pide referencia. ¿Cuánta falta nos hace eso a veces? No sé, querido hermano, de qué otra manera te lo podría explicar. Ah, espera, tengo yo un libro en el que todo esto está explicado. Y me trajo el libro de San Demetrio sobre la educación espiritual del hombre interior. Tomen nota para buscarlo. El libro de San Demetrio sobre la educación espiritual del hombre interior. Aquí está, dijo, lee en esta página. Y empecé a leer lo siguiente. Aquellas palabras apostólicas, orad sin cesar, se refieren a la oración dicha mentalmente, porque la mente siempre puede estar dirigida a Dios y orarle sin cesar. Eso era entre comillas. Explíqueme, dije, ¿cómo puede la mente estar siempre dirigida a Dios y orar sin cesar, sin distraerse? Es muy difícil de comprender, contestó el superior, salvo que Dios mismo se lo otorgue a uno. También humilde, ¿no? El superior. Reconoce que él no sabe mucho, lo remite a un libro, no sabe cómo explicarlo, y tampoco pudo darme la explicación. Pernocté en el monasterio y por la mañana, después de dar gracias al Padre por su caridad, me fui, sin saber yo mismo a dónde. Sufría por faltarme el entendimiento y para consolarme leía la Santa Biblia. Así caminé por un ancho camino durante unos 5 días, hasta que en un atardecer me alcanzó un viejito, aparentemente un religioso. A mi pregunta respondió que era un monje ermitaño del desierto, que se hallaba a unas 10 vertas del camino. Desierto se refiere aquí al lugar donde vivía. ¿Mm? Y me invitó luego a ir con él al desierto de ellos. Se ve que estos eran unos semi-eremitas que vivían más o menos agrupados, cada uno en su celda, en su esquit, en lo que ellos llamaban el desierto. Nosotros, dijo, recibimos los peregrinos, los consolamos y les alimentamos en nuestra hostería, junto con los demás feligreses. Fíjense que en esa época era común la peregrinación, la existencia de peregrinos, como por ejemplo había en el Camino de Santiago desde hace muchos siglos y otros lugares santos, se peregrinaba hacia lugares santos. Podían ser reliquias, podían ser reliquias de un santo, podían ser templos, santuarios, hacia la misma Jerusalén, como veremos después, Tierra Santa. Se peregrinaba. En esa época la peregrinación era habitual, porque era habitual también la búsqueda de la divinidad, de lo sagrado. Ahora hay mucho turismo, ¿no? Ahora las peregrinaciones son turismo muchas veces, ríadas de gente que se desplaza en los autos de un punto turístico al otro.
para ver otras cosas, para vivir otras experiencias, la mayoría de las veces fugaces, muy bonitas, muy costosas y fugaces. Sin embargo, hoy también hay búsqueda, hay mucha búsqueda espiritual, hoy también, y las peregrinaciones las hacemos de otras maneras. Entonces, dice el peregrino, no tenía deseos de ir allí y contesté a su invitación de esta manera. Fíjense qué bueno. Mi tranquilidad no depende del albergue, sino de la instrucción espiritual. Comida no busco, tengo mucho pan seco en mi bolsa. Es decir, él sabía que la cosa no estaba afuera, no necesitaba cosas materiales, instrucción espiritual buscaba. Y la parte de la vida material se la arreglaba, bueno, más o menos como podía. Este tipo de orientación interior, de priorización, es decisiva para que se produzcan en él luego las experiencias que se producen. ¿Y qué clase de instrucción estás buscando? ¿Qué es lo que no entiendes? Ven a nosotros, querido hermano. Viven con nosotros varios starets experimentados, capaces de proporcionar el alimento espiritual y enseñar el camino de la verdad a la luz de la palabra de Dios y de los juicios de los santos padres. Mire, padre, le dije, hace más o menos un año, al asistir a una misa, ya pasó un año, escuché en la lectura de los apóstoles el siguiente mandamiento: orad sin cesar. Sin lograr entenderlo, empecé a leer la Biblia y también en ella, en varias partes, encontré la orden de Dios de orar sin cesar, siempre, en todo momento, en cualquier lugar, durante cualquier trabajo, no únicamente en la vigilia, sino también en el sueño. Estoy durmiendo, pero mi corazón vigila. Eso me asombró muchísimo, pero no lograba entender cómo es posible cumplir con esto y de qué manera. Se despertaron en mí un deseo y una curiosidad fuertísimas. Pensaba en ello día y noche. Por eso empecé a visitar las iglesias, para escuchar sermones sobre la oración. Permítanme decirles, fíjense esto, se despertaron en mí un deseo y una curiosidad fortísimas. Es decir, eso se llama vocación. Se sentía llamado a la oración continua. En esto nos reconocemos, muchos de nosotros. Cuando conocimos este libro o cuando conocimos el tema de la oración incesante, sentimos un ardor, un gusto, una necesidad de ello, de llegar a ello. Esa es la vocación particular. Más allá de que después usemos la oración de Jesús, podamos usar otra frase ejaculatoria, otro mantra, la palabrita, etcétera. La vocación. ¿Reconoces esta vocación en ti? Si la reconoces, hay que ser coherente con la escucha de ese llamado y seguirlo. Mm, por eso empecé a visitar las iglesias, para escuchar sermones sobre la oración. Pero por más sermones que escuchaba, en ninguno recibí instrucción alguna sobre cómo orar sin cesar. Se hablaba de la preparación para la oración, sobre sus frutos y cosas por el estilo, sin enseñar cómo se ora constantemente y sin explicar tal oración.
leía mucho la Biblia y en ella verificaba lo escuchado, pero tampoco allí encontré el saber que buscaba. Así pues, sigo desorientado e intranquilo. El starets se persignó y comenzó a hablar. Da gracias a Dios, amado hermano, por haber despertado en ti Dios. Dios le despertó. Por haber despertado en ti esa invencible ansia de conocer la oración interior ininterrumpida. Reconoce en ello su llamado y tranquilízate, sabiendo que todo lo que aconteció hasta ahora era la prueba del consentimiento de tu voluntad de obedecer la voz de Dios, que te iba dando a entender que ni con la inteligencia de este mundo, ni con la curiosidad exterior, se alcanza la luz celeste de la oración interior, sino con pobreza del espíritu y la experiencia activa de un corazón sencillo. Qué párrafo extraordinario. Es muy bonito el párrafo. Entonces le dice, reconoce el llamado de Dios y date cuenta que todo esto que has vivido es porque se necesita tu consentimiento al llamado, el ejercicio de tu libertad. Porque si viniera la gracia, nos transformara por sí misma y nosotros no tuviéramos que poner algo de nuestra libertad, de nuestra voluntad, es decir, algo de esa atención y disposición que son la manifestación de nuestro propio espíritu, sería como algo autómata, como tantos automatismos que tenemos. La gracia influye, llama, Dios nos busca, pero nuestro consentimiento es el que finalmente permite el desarrollo del espíritu y lo que culmina en una sinergia que nos lleva a la divinización del hombre. La libertad es lo característico de Dios y Él nos ha sembrado una semilla de esa libertad divina en nosotros. Desarrollarla, ejercerla, conocerla es fundamental. ¿Estará claro? Sí, creo que sí. Entonces, reconoce en todo ello la prueba del consentimiento de tu voluntad de obedecer la voz de Dios. Y aquí la comprensión, ¿no? Que te iba dando a entender que ni con la inteligencia de este mundo, ni con la curiosidad exterior, se alcanza la luz celeste de la oración interior, sino con pobreza del espíritu, humildad, y experiencia activa de un corazón sencillo. Qué bien. Un corazón sencillo. Me imagino que es un corazón que sabe lo que busca, que no se lía, no se deja llevar por la mente. Un corazón amante. Por eso no es de extrañar que no hayas podido oír nada acerca de la acción de la oración, ni aprendido la ciencia de obtener su efecto constante. Además, aunque a decir verdad, no es poco lo que dicen de ella distintos autores, como todos sus razonamientos, en la mayoría de los casos se basan en conceptos y especulaciones de la inteligencia natural y no en la experiencia viva. Enseñan las particularidades de la oración y no la esencia del objeto del que tratan. Qué bien que está esto, ¿no? No va por acá, va por la experiencia viva. Sigue diciendo, uno razona bellamente sobre la necesidad de la oración, otro sobre su poder y el bien que nos hace.
Un tercero de cómo se consigue la perfección de la oración, afirmando que para ello son indispensables atención, empeño, tibieza del corazón, calidez, pureza de pensamiento, reconciliación con los enemigos, humildad, contrición, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es la oración y cómo se aprende a orar? Para estas preguntas de primerísimo orden e importancia, los predicadores contemporáneos, fíjense, del siglo XIX, sí, raras veces encuentran contestación y explicación. Podríamos decir también hoy, ¿no? Contemporáneos a nosotros. Y esto es así porque la contestación a estas preguntas es más difícil de entender que todos los razonamientos arriba mencionados, ya que exige una sabiduría mística y no un mero aprendizaje escolar. Vamos, ya vamos a ir terminando, ¿eh? Y más doloroso aún es que la vana sabiduría material impulse al hombre a medir lo divino con la medida humana. Fíjense qué importante. La vana sabiduría material, ¿m?, nos impulsa a medir lo divino con la medida humana. Entonces nunca entendemos nada. Muchos tienen un concepto totalmente erróneo de la obra de la oración. Creen que los actos preparatorios y los sacrificios originan la oración, mientras que la oración es la que origina los sacrificios y las demás virtudes. Ya vamos a ver a qué se refiere esto del sacrificio. Toman erróneamente los frutos y las consecuencias de la oración por los medios y los métodos para orar correctamente. Y con esto desprecian la fuerza de la oración. Esto es totalmente contrario a las Santas Escrituras, puesto que el apóstol Pablo nos habló de la oración con las siguientes palabras. Ante todo, ruego que se hagan oraciones. Lo voy a dejar acá porque se ha hecho extenso, para no cansarnos, no cansar, y porque la atención del ser humano en esta época adolece de una pasmosa debilidad. Nuestra atención en esta época adolece de una pasmosa debilidad. Influye mucho en ello las redes sociales y de tantas cosas buenas que tiene la tecnología, hay una que es muy perjudicial. Mejor dicho, el uso que se hace de la tecnología. Entonces, cuestiones como el TikTok, que bueno, no conocemos mucho la gente de nuestra generación, el Instagram y tantas redes sociales van potenciando y promoviendo la cultura de lo instantáneo, lo rápido, extremadamente rápido. Pasa de una satisfacción a la otra inmediatamente, de un videíto al otro, y los videitos duran 11 segundos, 30 como mucho, porque ya se va la atención a la búsqueda de una nueva sensación. Es como si viviéramos de sensaciones psicodélicas. ¿Vieron las luces psicodélicas? Así es el campo de la experiencia sensorial hoy en día. Por eso suspendemos. Aunque acá ya estamos en un montón de minutos, cerca de la hora. Es importante que mantengamos algún hábito de lectura, que salgamos de esta cultura de lo instantáneo para una cultura más parsimoniosa, capaces de sostener la atención un tiempo. Muy bien. Entonces lo dejamos ahí. Ante todo, ruego que se hagan oraciones. Seguimos en el próximo, con paciencia. ¿Qué otra cosa mejor hay para hacer en la vida que profundizar en estas cuestiones de oración? Y por lo tanto,
podemos emplear tiempo y ser pacientes. ¿Qué más? Nada, ahí tienen en el blog eh, mucho agradecimiento para Pilar de Mambré, para Pepe Guirado y para todos los participantes que estuvieron en los ejercicios contemplativos en la vida diaria, basados en Frank Halix, cuyas alocuciones ya se han puesto de manera pública en el YouTube y tienen ahí un enlace en el blog. ¿M? Pueden ver todas las alocuciones de los 10 tiempos, están a disposición de todos. Felicitamos y agradecemos a quienes hicieron posible este espacio en la fraternidad. Eh, También me están llegando escritos y perfiles de participantes de la fraternidad que quieren ser agregados en estas páginas de miembros, ¿no? Para que nos vayamos conociendo, más allá de las entrevistas que se van haciendo. Así que bueno, en eso estamos. Nada más por hoy. Les mando un abrazo fraterno a todos, de corazón, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.